Buenas tardes, soy Federico Kampf. Bienvenido a La Locura del Pensamiento. Este es un programa dedicado y con vocación filosófica, cultural, artística, donde vamos a reflexionar. Como lo hemos preguntado antes, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Quién te ha dicho que lo que tú crees es lo correcto, lo verdadero? ¿Por qué navegas muchas veces por la vida pensando y dejando que otros te digan qué hacer, cómo actuar? El sistema envuelve. Hay que liberarnos de eso con pensamiento, hay que reflexionar y en esa manera y en esa medida nos vamos a humanizar. El pensamiento humaniza. Piensa, reflexiona, sé consciente de ti mismo, empodérate con el conocimiento. Insisto, lo que tú no pienses por ti mismo lo van a hacer otros. Te pido que abras tu mente. No rechaces conceptos que por ser difíciles, de difícil comprensión, que nunca has escuchado, los rechaces. Muchas palabras y pensamientos que en la antigüedad eran obsoletos, eran esotéricos, sobre magia, actualmente se han comprobado científicamente. Así que como lo hemos manejado y manifestado, lo oficial en este sentido lo vamos a descartar. No existe nada oficial. Te pido que abras tu mente. El cerebro, de hecho, está condicionado para sintetizar la información que recibe. Es decir, yo veo una palabra difícil que no está en mi diccionario, en mi vocabulario, el cerebro la elimina para que yo no tenga que preocuparme en pensar qué es, y la dificultad hace que no nos detengamos a pensarlo. A mí personalmente me ha pasado muchísimo con mi obra pictórica. Tengo cuadros y pinturas que son de difícil comprensión o con cuestiones subversivas a veces, y yo veo en la expresión de los visitantes de las exposiciones que, contrario a pararse a admirar el contenido, la dificultad del concepto que se narra en esa pintura, se pasan de largo. Es decir, el cerebro hace que sinteticen de inmediato y no da pie a la comprensión y al empoderamiento. Entonces te pido que los conceptos que no tengas en tu haber, que los aprendas. Con un concepto, una palabra que tú aprendas en cada programa y que investigues al respecto, te vas a empoderar. Vas a ser una persona con un bagaje mayor de conocimientos. La gente normalmente dice, no hables de contenidos tan profundos, no toques estos temas, pero yo pienso que hay que hablarle a las personas con verdad. Fernando Savater dice, el filósofo es el que le habla a los demás como filósofos. Es decir, no vamos a escatimar en este tipo de palabras y de contenidos. Tú estás preparado para eso. Por eso te invito a que continúes con nosotros en La Locura del Pensamiento. A lo largo de las emisiones que vamos a tener, vamos a reflexionar sobre problemas filosóficos desde visiones filosóficas, y no solo filosóficas, sino filosóficas no ortodoxas, artísticas, filosóficas de la religión. Es decir, vamos a tener todo tipo incluyente de maneras de pensar. Hoy vamos a tener como invitado a Cristóbal Jodorowsky, hijo del gran Alejandro Jodorowsky, que tiene su manera particular de ver la vida y nos abre caminos, nos abre conciencia. Es mucho de lo que planteamos en este programa. Cristóbal Jodorowsky Tremblay nació en la Ciudad de México en 1965. Es psicochamán, psicomago, poeta, pintor, escritor, cineasta, creador teatral y, ante todo, un ser humano con caudaloso camino terapéutico, artístico y espiritual a sus espaldas. Ha estudiado psicoterapia y terapias energéticas en París. Desde niño, recibió lecciones de curanderos, espiritistas y chamanes, como la célebre curandera mexicana Pachita, en un recorrido vital donde lo acompañaron los más inauditos seres. Se ha formado con sanadores en México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Indonesia, Filipinas e India, ampliando sus técnicas terapéuticas del psicochamanismo y creando el psicorritual, donde se une el conocimiento ancestral con el pensamiento de hoy. Durante más de 20 años trabajó como asistente de su padre, Alejandro Jodorowsky, junto a quien ha realizado un intenso trabajo de sanación genealógica. Con él aprendió la lectura del tarot y las técnicas de masaje iniciático. También fue quien le transmitió la psicomagia y el psicochamanismo. En la actualidad vive en la Ciudad de México e imparte talleres y conferencias en varios países europeos y latinoamericanos. Su trabajo como pintor ha sido expuesto en numerosas exhibiciones individuales en Francia y en otros países europeos. Su primer libro, El collar del tigre, se publicó en España en 2007, en 2009 en Italia
y es inminente su publicación en Francia. Bueno, pues regresamos a su programa La locura del pensamiento. Hoy estoy muy contento que está con nosotros el pintor, filósofo, cineasta y ser humano Cristóbal Jodorowsky. Vamos a hablar un poco sobre la psicomagia y lo que hace él. ¿Cómo estás, Cristóbal? Dijiste ser humano. Me estoy sintiendo de más en más ser humano. Digo que estoy en salud, siento que estoy cada vez más sano emocionalmente, más creativo y en proceso de transformación. Y con una intención de conciencia. Así me siento en estos momentos. Pues muy bien, porque es de acuerdo a la vocación. Este programa es precisamente para concientizar a la gente en la reflexión. En la medida que reflexionamos, nos humanizamos y somos más seres humanos, exactamente. Encontramos más nuestro origen. Quisiera que habláramos un poquito sobre la psicomagia. ¿Qué es la psicomagia? La psicomagia es una práctica terapéutica que se asimila al lenguaje de los sueños. Son rituales que se crean para solucionar ciertas dificultades que existen en nosotros. Psicomagia no es como la magia popular para embrujarte, para obtener cosas, dinero, suerte, etcétera, sino para crear una transformación interna y liberar al potencial energético que somos. Se basa en el acto y aceptando el hecho de que nosotros somos proyectivos. Es decir, que hay una realidad, que es una realidad más o menos, llamémosla conciencia, pero habría que hablar de ese término, una realidad que nosotros vemos, pero hay otra realidad que se vive a otro nivel en el cerebro. Es decir, que nosotros, por ejemplo, estamos proyectando todo el tiempo nuestra realidad interna sobre la externa, como si no viéramos este mundo. Entonces, proyectamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a todo. Entonces, se va creando una especie de llave simbólica donde uno proyecta conscientemente sobre esta realidad la otra realidad inconsciente. Por ejemplo, es muy simple. Cuando uno se casa con alguien, en general se casa o con su mamá o con su papá. O termina convirtiéndolo en ellos, o se termina sorprendiendo porque se transforman en ellos. Entonces, es una proyección. Sí. Entonces, si uno vive una situación traumática con los padres, en general la repite en esta realidad y la busca en esta realidad para solucionarla. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es simple, un pequeño acto. Le pones una foto de tu mamá a una mujer y le dices todo lo que le hubieras querido decir a tu mamá. Lloras, gritas, pataleas. Y hay una parte del cerebro que dice, ya dije lo que tenía que decir. Entonces puede pasar a otra realidad, es decir, a otro ciclo, ¿no? Entonces se van creando así con colores, como la brujería lo utiliza, pero utilizándola a procesos internos, psicológicos. Entonces se van creando diferentes actos que permiten liberarse. Por ejemplo, en la psicomagia, en lugar de negar los impulsos, por ejemplo, se crean impulsos de querer matar, de querer morir. Se crean impulsos incestuosos, uno sueña que se acuesta con su papá, con su tío, con su abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, en general uno los niega y los esconde y se avergüenza, pero en la psicomagia se realizan, pero se realizan en la metáfora. Es decir, por ejemplo, surge un impulso de acostarse con su mamá porque cuando eras niño tu mamá no te tocó, no te vio, no te abrazó y se crea un impulso y tienes sueños eróticos, que en el fondo es una necesidad de fusión con la madre. Sí, claro. Entonces, ¿qué haces? Le pones una foto de tu mamá a una mujer, le dices mamá y te acuestas con ella. Tú dices, no es nada, pero es un impactote, porque el cerebro cree que lo realiza, una parte del cerebro, y la otra consciente dice, no, es una foto nada más y una mujer. Entonces, por un lado, realizas tus impulsos más profundos y puedes realizar todo lo que quieras, hasta asesinar. Por ejemplo, quieres matar a tu papá, tomas una sandía, le pones la foto de tu papá y la revientas con un bat. Y tu cerebro cree que realmente le pegó. Sin embargo, no se culpabiliza porque es una sandía y una fotografía. Entonces, yo te hablo desde la experiencia, porque la psicomagia la he experimentado, ¿no? Es un libro que se llama El collar del tigre, está en descarga libre en psicomagia.es, todo el mundo lo puede leer, y donde explico cómo realicé serie de actos haciéndole frente a mis propios impulsos. Entonces, funciona. Entonces, así se van creando diferentes actos y cada acto corresponde a una situación, la situación de la persona, pero la psicomagia tiene también que ver con el arte, porque no se le puede dar el mismo acto a todo el mundo. Entonces hay que tener un ojo y una percepción que se llama la percepción intuitiva.
que por un lado tienes un conocimiento de la estructura del psiquismo del ser humano, pero por el otro lado tienes que percibir a la persona con una dimensión del cerebro que no es racional, para poder entrar en contacto de inconsciente a inconsciente. Y ahí entramos en la magia. Se llama un contacto sincrónico. Entonces, es un entrenamiento que uno hace. Entonces, por ejemplo, los parámetros simbólicos, ¿quién los marca? Es decir, ¿por qué una sandía y no un melón? ¿Por qué hay positivo y negativo? Es decir, la miel limpia. Constructivo y destructivo. Y destructivo. Positivo y quién negativo. ¿Quién lo marca los parámetros de ejecución del acto? Es que la psicomagia tiene una estructura, y es una estructura simbólica, de colores, de formas. Una sandía es rojo dentro, y un melón es blanco dentro. Es sangre dentro la sandía, y melón no es sangre. Una sandía es grande, es más como un cráneo, es así, y un melón es chiquitito. Sí. Ok, entonces hay toda una estructura discursiva de los símbolos. No solo, sí, discursiva, pero son símbolos que corresponden a la estructura educativa de las personas, ¿no? Entonces, tampoco le puedo dar el mismo acto de psicomagia a un chino o a un africano. Es diferente. Pero entonces no se manejan lo que llamaríamos arquetipos. Es decir, Sí. te quería hacer la pregunta. Para catalogar los seres humanos tenemos que etiquetar, ¿no? Yo sé que no es la tesitura de la psicomagia, que hay que quitarse de tabúes y cuestiones sociales y demás, pero pienso yo que hay una parte de origen de psicoanálisis y otra parte de arquetipos de Jung. Corrígeme si estoy en lo cierto. Los arquetipos de Jung no son de Jung. Sí, bueno, claro, son... No, los arquetipos son, por ejemplo, yo te muestro. Yo trabajo con esto, con el tarot. Sí. Estos son arquetipos. Yo siempre tengo un tarot. Yo aprendí a leer y a contar desde chico con un tarot, con los arquetipos. Yo pienso, se llama pensamiento arquetípico. Sí. Entonces, hay seres humanos que piensan como ellos, como humanos normales, con pensamientos solo de humanos. Hay otros que piensan como animales, minerales, vegetales. Hay otros que piensan como planetas. Sí, claro. Y hay personas que se piensan como arquetipos, que son seres que han desarrollado un tipo de pensamiento. Entonces, por supuesto que somos arquetipos. Los arquetipos son lo que nosotros imitamos para comprendernos. En general, nuestros arquetipos son nuestros padres, nuestra familia. Antes existían los dioses. Antiguos, uno trataba de imitar a sus dioses, pero ahora hemos perdido nuestros arquetipos, entonces nuestro pensamiento se ha reducido a nuestra familia, entonces es muy limitado. Sin embargo, cuando uno desarrolla un pensamiento arquetípico, por supuesto que desarrolla un pensamiento más amplio, porque se desidentifica solo de la nacionalidad, de la raza, del lenguaje, y se piensa de forma más amplia. Un arquetipo es una cierta energía que nosotros tenemos dentro que es una energía que corresponde a la estructura básica del ser humano. ¿Y es inmutable y objetiva para todos los seres humanos? No te puedo hablar de objetividad en relación al cerebro porque no lo conozco. El cerebro es desconocido. Uno no puede encerrar o estructurar al cerebro. Es imposible. Sí. Por eso la filosofía fracasa. Porque trata de encerrar algo que es inencerrable porque está transformándose todo el tiempo. Entonces no se puede definir, no es perfecto, no es finito. Entonces, cuando ya lo definiste, ya cambió. Entonces el arquetipo, esa es la estructura del arquetipo, es decir, que todo el tiempo se transforma y se traduce a través de un símbolo. Entonces, nosotros, lo que hacemos con la psicomagia, se crea como una especie de símbolo que va a permitir acceder a las energías más fuertes. Cuando hablo de arquetipos, hablaríamos de entrar en contacto con una dimensión más amplia. Eso es un pensamiento arquetípico. Pero la psicomagia no solo son arquetipos, sino son llaves que se van creando con objetos, con situaciones. Es como te digo, crear un sueño. Entonces la psicomagia es totalmente sensorial. Y te propone un acto que tú tienes que realizar como un camino heroico. Entonces ahí entramos en el mundo arquetípico porque te conviertes en el héroe de tu propia historia realizando un acto. Entonces, ¿y en qué relación tiene el psicochamanismo y el psicorritual en este? ¿Es un proceso evolutivo o es separado, digamos? ¿O es un nivel? Mira, el psicochamanismo implica a otra persona. Un acto de psicochamanismo tiene que haber una otra persona que trabaja sobre ti. Nosotros estudiamos a los curanderos que hacían operaciones, hoy en día hay en Brasil, por todos lados que te operan,
Nosotros conocimos a Pachita, que era una curandera que operaba con un cuchillo de cocina. Ya falleció, pero hacía estas operaciones. Entonces estudiamos cuál era ese fenómeno, porque ese nunca vi su truco, pero estudié a otros donde yo veía el truco. Veía que tenían esponjas, que tenían hígados de pollo escondidos y que te hacían la operación. Sin embargo, la gente sanaba. Entonces me dije, ¿qué es ese fenómeno? El cerebro obedece a una metáfora y produce la sanación. Entonces, en el fondo es una autosanación, porque te hacen una mentira, te dicen que estás sanado, nunca te sacaron el quiste, te sacaron un hígado de pollo, te mancharon con sangre, te metieron el dedo así. Entonces, te dice, ¿qué pasa ahí? Entonces, primero es un placebo. Sí. Es una programación positiva, es decir, que te dicen que estás sano, tú crees que estás sano, empiezas a decir estoy sano, estoy sano, estoy sano. Es el mismo principio que el pensamiento positivo y te autosanas. Lo otro es que nosotros tenemos un cuerpo psíquico, es un cuerpo fantasma. Es cuando te cortan el brazo, está la reproducción de tu brazo es doble. Entonces, yo creo que ellos entran en contacto con ese otro cuerpo. La enfermedad se inscribe en el cuerpo literal y en el cuerpo fantasma. Cuando uno entra en contacto con ese cuerpo fantasma, duele tanto como el real. Esa es la otra realidad. El cerebro puede entrar en diferentes realidades. Entonces, te operan ese cuerpo, te sacan el quiste de ese cuerpo, aunque sea con un hígado de pollo o lo que sea. Y después ese cuerpo está sano y le manda el mensaje al otro y lo va sanando. O viceversa, ¿no? El DIP, el famoso DIP. Yo estoy haciendo una película ahorita que te lo tienen que extirpar y es el mismo principio, ¿no? Ya no le mandas el mensaje para que no lo sienta, no sienta al cuerpo físico y al fantasma, lo elimine. El fantasma yo no creo que se pueda eliminar el cuerpo fantasma, pero la enfermedad del cuerpo fantasma yo creo que sí, ¿no? Entonces, el chamán es un encausador, es como una parte de ti mismo que opera sobre ti. Entonces el cerebro lo toma como una parte de sí. Entonces hay ese tercero. Entonces se pueden hacer operaciones de operarte una culpa. Sí. Por ejemplo, si tu reloj, yo te hago un acto de psicochamanismo ahora, y tu reloj lo identificamos a la culpa que tú andas trayendo de tu infancia, y yo te tomo la mano y te aprieto la mano, integro tu reloj a tu puño y tomo un cuchillo y digo, por este acto sagrado, en esta santa hora y en este santo momento, yo te saco la culpa de tu puño, la culpa que llevas con tu padre, por ejemplo. No sé si es cierto, pero es muy posible. Todos empezamos con la culpa con el padre. Y saca y lo corto. Y tomamos este reloj y en un ritual lo llevamos a un río y lo tiramos. Hay una parte de tu cerebro que acepta que el amarre neurótico con tu padre a través de la culpa se va. ¿Y qué diferencia en ese sentido tendría hacerlo de la sandía, por ejemplo, poner la fotografía de mi padre o ese? Es decir, ¿quién toma la decisión de cuál es el ritual adecuado para cada situación? Pues yo, querido. Ok. La tomo yo. Perfecto. Es decir, no yo, la toma algo en mí, también la estructura que tengo, ¿no? Es decir, que todo esto viene de una estructura, no es así que me viene de la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que para comprender cuál es el acto adecuado, hay que comprender cuál es la situación. Entonces se analiza la situación, por eso es psicomagia, no es magia. La magia me viene de la inspiración, el Espíritu Santo habla a través de mí y se hace el acto. Aquí no, aquí hay todo un estudio de la genealogía, un estudio de la estructura psicológica de las personas, etc. Entonces, analizamos, nos ponemos de acuerdo y vemos cuál es el acto adecuado. Un acto no es una proeza, ni una toma de poder, ni una prueba de poder, sino que son actos que se realizan para realmente ayudar a las personas. Entonces tienen que ser precisas y tienen que ser muy estructuradas. Sí, que realmente correspondan a ti. Ahorita que dices del Papa, ustedes manejan lo que es la psicogenealogía, que es un método de análisis, ¿no? De los árboles genealógicos para detectar procesos de prisión, ¿no? Hablan de prisiones. Sí, son límites, nosotros somos, primero, en nuestro cerebro se concibe como individuo, se concibe después como una familia, luego se concibe como una sociedad, y ya cuando uno ya hace su crecida, crece, se concibe como una humanidad, y luego se concibe como un planeta, luego se concibe como un universo, se concibe como un multiuniverso, y después se concibe como una conciencia, y después se concibe como una vacuidad, que se llama Dios interior. El Dios interior no es una situación externa, es una condición, según mi visión,
de la interioridad. Y es decir, que es el no lugar de donde emerge todo lo que eres. Es decir, que es el lugar milagroso de toda creatividad. ¿Por qué se habla en este sentido de prisión? Es decir, ¿por qué esa lectura destructiva o negativa? No prisión en el sentido de que te condenaron, sino que es así, ¿ves? Nosotros somos como animalitos que necesitamos ser incluidos dentro de un clan, porque si no sentimos que nos morimos. Si nos sacan de nuestra manada, sentimos que nos morimos. Entonces hacemos todo para estar ahí. Entonces nos tenemos que parecer, maquillar como los otros, comportar como los otros, porque si no nos sentimos excluidos y nos sentimos morir. Eso es a nivel animal. Entonces esas son las prisiones, porque vamos creando estructuras en nosotros que hacen que nos incluyamos, hasta inclusive la autodestrucción. Entonces, lo que uno va haciendo es que va trabajando sobre esos límites que llamamos prisiones para poco a poco realizar lo que seríamos nosotros mismos, una conciencia viva, sin todos esos límites, un ser libre. Porque al final de cuentas decimos somos nuestra familia, pero no la somos, porque al final de cuentas no existe. Aquí y ahora nuestra familia no existe. Somos nosotros. Entonces son nuestras propias ilusiones. Entonces uno tiene que, para encontrarse consigo mismo, según este pensamiento, es importante ir liberando esos límites ilusorios para entrar en contacto con esa condición muy auténtica. ¿Ves? Eso no quiere decir dejar a nadie. Eso no quiere decir cortar con nadie. Eso no quiere decir abandonar. Eso no quiere decir despreciar. Eso quiere decir integrar y transformar a todo eso en fuerza de vida, en creatividad, en amor, en conciencia, en vitalidad, en libertad. ¿Ves? Yo creo que el ser humano está destinado a eso, a la transformación. Entonces, para eso es necesario, como lo hace la oruga, dejar la vieja piel para convertirse en lo que realmente es, sin despreciar a nada, porque la oruga que fue está en el cuerpo de la mariposa. Y a eso voy exactamente. Es difícil la pregunta porque quisiera saber, ¿por qué es necesario sanar? Es decir, la realidad es, ¿por qué podemos decir que es necesario cambiar lo que la realidad es? Es decir, Spinoza, el filósofo, hablaba de la mejor realidad de las posibles, ¿no? La realidad es lo que Dios creó y no puede ser imperfecto en ese sentido. ¿Y por qué no nos tendríamos que conformar con lo que la realidad es? ¿Por qué hay que hacer un acto sanador en ese sentido? La realidad para mí no existe. Hay tantas realidades como seres humanos. Cuando tú dices la realidad, ¿a qué realidad te refieres? Sí, es el siguiente tema. A mí la realidad sería otra. Por ejemplo, yo ahora estoy desnudo, flotando, meditando, erecto, con una flor roja sobre mi pene, con 7 coronas, y tengo a 20 chihuahuas saltando aquí al lado mientras hablo contigo. Pero esa es mi realidad. Entonces, mientras voy hablando, van pasando toda la cultura maya, la cultura azteca, va pasando las pirámides, atraveso el tiempo y el espacio, y cuando me muevo se mueve el universo conmigo. Pero esa es mi realidad. Yo he decidido vivir esa realidad porque esa realidad me conviene, porque pienso que nuestra mente es amplísima. Entonces, es una cuestión de elección la realidad. Es decir, ¿en qué realidad decido vivir? Porque las posibilidades son infinitas. Entonces, o yo reduzco, y eso se llamaría salud. Salud es entrar en contacto con la realidad más amplia, que permite que la energía en ti se exprese de forma más abundante. ¿Ves? Hay abundancia. Entonces, ¿cómo no aprovecharse de eso? Entonces, a encontrar todas las maneras posibles de entrar en ese proceso de multiplicidad de la realidad. Sí, exacto. Pero entonces tú dirías que la realidad es la conciencia, ¿es una conciencia o es una parte? Mira, fíjate, cuando dices la conciencia, haces sujeto y objeto. Aquí no hay sujeto y objeto. Yo estoy aquí, me digo en tanto que conciencia. No hay yo y conciencia. Sí, en Heidegger es muy claro, el Dasein, lo que Heidegger habla del Dasein, el en sí, ahora y aquí, arrojado al mundo que es parte de sí mismo. Pero podríamos decir, si queremos crear una realidad lo más amplio posible, a lo que más amplio posible he podido llegar, es que, y también a nivel de experiencia, no solo de pensamiento, sino experimentarse en tanto que conciencia.
¿Ves? Entonces, ¿cuál sería el propósito de la existencia? Es decir, una idea posible dentro de todas, la más útil, es: yo soy una conciencia que me expreso en tanto que realidad material, para convertirme en la conciencia que soy, seré y siempre fui. Aparezco y desaparezco. Entonces es un proceso de transformación dentro de mí misma. Entonces si se crea esa visión, en este momento estamos en un destino colectivo, que es un destino que ya está predeterminado, que es una sola conciencia, que siempre ha sido, siempre está y siempre estará. No hay equívoco y tampoco no se puede fallar. Entonces, si tú logras alinearte con eso, entras en el paraíso de la energía, porque toda la existencia está en eso. En estos momentos todo el universo está en eso, las células se están moviendo juntas, todos los planetas se están moviendo juntos, todo está participando en algo. Uno cree que uno está haciendo su vida, pero no la está haciendo. Entonces está participando en eso, pero evidentemente que yo creo que el gran placer de esa dimensión consciente es expresarse de forma distinta en cada uno de nosotros, porque si no, qué aburrido, si no, ni siquiera se expresaría, yo creo. Entonces es la creatividad. Entonces, no imitarse y tratar de encontrar la forma de expresar esa misma conciencia de forma única y comunicar y así crecer. Y eso permite compartir diferencia que enriquece al otro, la suya te enriquece a ti y produce mutación. ¿Y qué sería la felicidad en ese sentido? ¿Es ese acto creativo complementado, ejecutado, en la permanencia del aquí, ahora, Mira, antes, ahora y después? Creo que hay diferentes aspectos. Yo he llegado a algo muy práctico. Para mí la felicidad es aprender a domar sus emociones. Okay. Esas son las ideas. Saber domar sus emociones. Hay 3 emociones que son infantiles y una adulta constructiva y que te hace feliz. Y lo que te hace feliz es tener un yo conciencia observador que puede guiarte a ti mismo. Los que no son felices son los que tienen un yo infantil animal que no tiene yo conciencia y no se pueden observar. Entonces, un ser que llega a la felicidad es un adulto que se puede observar a sí mismo y cuando va a tener 3 tipos de emociones, decide si las va a tener o no. Es decir, 1 es la depresión. Eso es inútil, no te sirve para nada. Pasó esto, es culpa mía, me deprimo, no sirve nada. 2, me enojo, culpa tuya. 3, me autodestruyo, no te sirve. La 4 es la única, es decir, momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar a tu estrés, a tu ansiedad? Con coraje, es decir que en lugar de enojarme, voy a aprender, voy a hacer algo útil. En lugar de deprimirme, voy a aprender, en lugar de autodestruirme, voy a hacer algo útil con toda esta energía de vida y voy a hacer algo constructivo. ¿Qué pasa? Al cabo de un tiempo tienes 2 cosas. Confianza en ti mismo, porque alguien que hace eso tiene confianza, porque sabe dominarse. Y luego, bienestar. Bienestar físico. La felicidad es una combinación entre confianza y bienestar. La conciencia es bienestar, conciencia de ti, y lo otro, confianza, es la decisión que tú puedes tomar frente a situaciones infantiles y crecer. Entonces, eso es lo que yo pienso. Entonces, la felicidad no es la felicidad, tú la construyes. Es una actitud adulta. Y es una actitud adulta que tiene que ver con un yo observador, ese yo conciencia interno, que puede observarse a sí mismo, como con distancia, y ver cómo te estás procesando. Entonces empiezas, ya no haces elecciones, que son elecciones inspiradas por el yo infantil conservador, o no, esas decisiones no son tomadas por ti como la sombra del pasado, sino que las tomas tú en tanto que conciencia. Sí, ya puedes decidir. Y es un trabajote porque es una inmensa gimnasia, sí, la felicidad. Yo puedo decir que poco a poco estoy generando mi felicidad, pero me toma tiempo porque crear la confianza y tomar las decisiones, pues no siempre es fácil. Entonces, es un compromiso. Es un compromisazo. Con la conciencia misma, sí, interna. Y hacia el exterior, y en ese sentido quisiera hablar de lo que sería la moral. Entiendo esta teoría, digamos, hacia el interior. Entiendo el acto ejecutivo, la conciencia como tal, individual y totalizante, ¿no? Que se eleva al universo. Pero, ¿qué sería la moral? Mira, yo pienso que la moral es, lo he pensado, la moral es comportarse según ciertas ideas. La moral no es moral judio-cristiana, ni hebrea, ni musulmana, no. Esos son estructuras morales. Cada una de ellas estructura una serie de pensamientos que después aplican. Entonces, cada uno de nosotros puede crear una moral. Entonces, hay que pensar qué tipo de moral.
según mi moral, la sexualidad es maravillosa. Sí. La sexualidad es divina. ¿Por qué? Porque si el universo es una sola conciencia y todo es una sola conciencia, la sexualidad es conciencia. No hay infierno y no hay paraíso. Hay una sola conciencia. Si dentro de mi estructura de pensamiento todo esto va hacia una conciencia y se está espiritualizando ahora mismo, quiere decir que todos estamos participando a la misma situación. Todo es un mismo cuerpo. El respeto que te tengo a ti es el respeto que me tengo a mí y a todos. Empiezo a crear toda una situación de vida, de armonización, de colaboración, de participación, de creatividad, que corresponde a la idea que yo estructuré de lo que yo considero que es la existencia. Pero, y lo Es comentamos. decir, y cuando digo que yo estructuré es decir, ¿qué tipo de ideas voy a crear? Sí, La más útil, la que me permita llegar más a este proceso de felicidad, de libertad, de éxito interior, de plenitud. Pero esa de idea, paz. si bien es individual, puede ser universal. Es decir, alguien en África puede tener sus propias ideas Sí. y sus arquetipos Pero sociales. yo creo que no hay que olvidar que somos todos seres humanos igual. Sí. Bueno, hay unos que no, pero somos casi todos seres humanos y que somos una misma entidad y que en el cerebro de todos los seres humanos, a pesar de su raza, de su cultura, es lo mismo. Y hay una condición misteriosa en nosotros que es una realidad para todos. Cuando uno empieza a entrar en esas dimensiones, son los seres que logran comunicar con todos. Son los seres que se unifican con todos. Son la gente que uno considera como santos, como genios, como héroes, campeones. Iniciados. Claro, iniciados y todo eso, porque tocaron ese lugar y se comunican desde ese lugar no verbal a ese lugar no verbal del otro. Y se crean ahí lo que se llaman los lazos profundos, ¿no? Entonces, y eso, los grandes estudiosos de las mitologías o de las culturas, como Merciliade, Joseph Campbell, hablan de mitología comparada y te explican que en un lugar y en otro lugar del mundo dicen lo mismo y hacen los mismos rituales. Quiere decir que hay un inconsciente colectivo. Sí, sí. Entonces, es así. Entonces, mientras más uno se va acercando al universal en sí mismo, se comunica con todas las culturas y dentro de uno están todas las culturas, no solo presentes, pasadas y futuras, pienso yo. Pero entonces, ¿qué sería lo inmoral? Es decir, yo entiendo, pero ¿por qué hay gente que agrede la esfera? Mira, hay una diferencia entre inmoral y amoralidad. Exacto. El inconsciente es amoral. Amoral, sí, no Totalmente, tiene pues tensión en los ni- sueños te acuestas con tu papá, con Sí, tu sí, mamá, sí. con tu tío, con tus abuelos, matas a niños, a adultos, a lo que... Y haces de todo. Y no es coercible. No, ni- y no está, ni no hay imputable, mal, sí. porque no hay ni mal ni bien. El Sí. mal y el bien tiene que ver con la estructura moral que tú te impusiste. Entonces, para un asesino, matar, no sé, a una escuela es bien porque los va a mandar al cielo y los va a redimir. Pero para otros está mal porque asesinó a... Entonces, el mal y el bien es muy subjetivo. Yo creo que hay que pensar en constructivo y destructivo. Cuando uno va hacia la destructividad, quizás evitarlo. Uno va a lo constructivo. ¿Y sí. qué sería la destructividad? Atentar yo creo, a su propio proceso de transformación y de evolución y de crecimiento y de progreso y atentar a la de los otros también. Ujú. Y yo creo mucho en la alquimia. Entonces hablabas de Jung y Jung, pues fundamentalmente desarrolló ese Sí. pensamiento, es psicología alquímica. Sí, sí, sí. Entonces, que es no negar nada, sino tomar todo y transformarlo. Entonces, cuando digo liberarse de las prisiones, es transformar esas prisiones en alas. ¿Por qué crees que el sistema histórico, filosófico o no filosófico ha querido que la razón impere? Eso lo hablamos la semana Viene pasada. de Foucault. del judio-cristianismo, Ujú. donde uno tiene que ir al paraíso. Entonces, simbólicamente, el cerebro es el paraíso, el sexo es el infierno. Ujú. Entonces, yo pienso que se ha terminado, hay que pensar con sus testículos y con sus ovarios. Es muy importante. Ok. Pues bueno, esta explicación estuvo muy clara. Te agradezco muchísimo, Cristóbal, por estar con nosotros. ¿Quieres agregar algo? Y estoy muy contento de conversar contigo. Igualmente, igualmente. Fue muy enriquecedor para todos y como siempre es filosofía ortodoxa, no ortodoxa, aunque manifiesta que la filosofía no ha tenido el éxito por cerrarse. Yo estaría de acuerdo en eso. Por eso hay que ver el pensamiento
humano desde los inicios hasta ahora y todos los elementos que ha habido en la historia, ¿no? No solo los racionales, sino los no racionales también. Por un lado, ese pensamiento y aprender a pensarse desde el futuro. Sí, sí, sí. Es decir, que uno tiene la posibilidad de situarse en el futuro y de pensarse desde ahí. Hay seres que han logrado eso, es decir, ven este mundo como desde su futuro y piensan desde ahí. Entonces, el pensamiento es mucho más amplio porque no está tan reducido a lo que fue. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que sí, que es importante aprender a vivirse como mutantes. No quiere decir ser superior a los otros, sino mutantes lo que somos hoy en día. Porque Sí. nosotros ya somos otra cosa que lo que fueron los otros antes. Ya no somos los mismos. Nuestro cerebro no es el mismo. Estamos pensando y viviéndonos como si fuéramos del siglo pasado. Y no lo somos. Entonces, Y hay más culpas, eso genera más culpas porque hay claro, valores porque hay que anteriores conservar. y hay que tender hacia lo anterior. Total. ¿Tienes alguna página o algún lugar donde te puedan buscar? Es en psicomagia.es. Y ahí está ese libro que está en descarga libre, lo regalo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Un gusto. Pues vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues regresamos a su programa La Locura del Pensamiento. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Ahí pueden dar sugerencias, qué temas les han gustado, qué temas podemos tocar que a ustedes les interese. Y bueno, pues hoy les quiero presentar a José Enrique Vidal Zul Tuyú. Él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y él es un gran mexicano porque realiza una labor importantísima para el país. Hola, José Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico. Un gusto saludarte. Bien, mira, José Enrique, pues quisiera que nos explicaras a grandes rasgos qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses y tu trabajo. Sí, por medio del sindicato estamos implantando un nuevo sistema de política sindical que en el sentido de que el sindicato no es nuestro objetivo, es un instrumento que permita fortalecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia por sí mismo. Es una nueva forma de hacer política que es complicado, porque muchos de los sindicatos lo que hacen es permitir un poco temas difíciles de comentar en esta parte, porque soy sindicalista, pero nosotros siempre invocamos el trabajo, tener nuestras zonas arqueológicas de manera y estéticamente más visitable, más interesante para nuestros visitantes mexicanos y extranjeros, por supuesto. Sí, parte de tu lucha es la preservación, la restauración y el cuidado de las zonas arqueológicas como tal. Sí, nuestro segmento de trabajo básicamente es las zonas arqueológicas y museos. Hay un grupo de compañeros trabajadores que son investigadores, algunos restauradores. Nosotros nos dedicamos básicamente a los museos y zonas arqueológicas en la parte de su custodia, conservación y difusión. Esa es la parte nodal, la que nos tiene el Instituto Nacional. Sí, exacto. Esta es, como ustedes saben, es la sección Mexic, que es una extensión de mi obra pictórica sobre México, sobre arquitectos mexicanos, y como siempre estamos invitando a grandes mexicanos. Vamos a invitar a historiadores, arqueólogos, filósofos, y en este caso está José Enrique, insisto, un gran mexicano por su labor. ¿En qué crees que beneficia que se rescaten zonas arqueológicas, que se les dé el debido cuidado, que se les promueva para las culturas originarias que actualmente viven a los alrededores? Teotihuacán, Sí. Chichen Itzá, Uxmal. Sí, cuando llegan los españoles, muchas de nuestras zonas arqueológicas, como la conocemos actualmente, estaban abandonadas. Sí. Algunas ocupadas, hubieron batallas, conquistas, sincretismos. Y creo que uno de nuestros errores como mexicanos en la actualidad es que no conocemos el pasado inmediato que tenemos, la precolombina. Y creo que la historia finalmente nos daría a conocer nuestros errores que cometimos en las grandes ciudades que fueron abandonadas. Sí. Y ese creo que es un reto, conocer el trabajo que desarrollaron estas sociedades prehispánicas, cómo llegaron a una cima de estética, de arqueología en esta parte que conocemos actualmente, arquitectura, medicina, filosofía, música, poesía, muchas artes, y cómo en algún momento fueron abandonadas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en esta parte de nuestra sociedad actual, muchos de nuestras, como lo vemos en Tijuana, ¿no? Sí. Están siendo abandonadas Sí, por la sí, sí. misma sociedad,
por errores que vamos cometiendo como sociedad. Y creo que como mexicanos responsables de esta parte de la historia, en la investigación arqueológica, en la historia por sí misma de los movimientos sociales, creo que es nuestro gran reto, conocernos y conocer nuestros propios fracasos, nuestras propias glorias, ¿no? Porque conocemos Uxmal y Uxmal fue abandonada. Sí, sí, sí. Y en esta parte, si sujetamos Uxmal como un principio objetivo de esta plática, Uxmal fue restaurada incluso desde el Departamento de Monumentos de la SEP, Sí. en el 38, antes del 38. Y en el 39, el general Lázaro Cárdenas, por decreto, crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y que ahora deriva en lo que es el instituto. Sí. Entonces es un proceso que, como el mismo general Díaz en los 800, por ejemplo, Finales de- iniciaron desde cierto modo crear leyes para preservar nuestro patrimonio Sí, arqueológico. como Teotihuacán, ¿no? Como Hemos hablado, Teotihuacán, por ejemplo, que son 100 años. Inclusive el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril, Para que se llegara y prácticamente. se resguardara la zona Así es. y se investigara posteriormente. Así es. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, hay que preservar. El preservar estas zonas, el conocer nuestro pasado, nos va a empoderar, nos va a dar una conciencia de lo que somos para proyectarnos hacia el mundo también, ¿no? Sí, hablando del tema de la globalización, Sí. como actualmente es un tema grande, discutible, debatible por todos los lugares, la globalización puede ser un ente positivo cuando se construyen ideas, por ejemplo, la salud. Si en un país encuentra una cura de un mal humano, pues eso permita que la globalización ayude al ser humano. Cuando la globalización somete pueblos, yo creo Sí. que es una parte destructiva y creo que en eso no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo vemos los intereses propios que tenemos en nuestras comunidades prehispánicas actuales? Actuales, porque yo creo que muchos me dicen, ¿por qué los mayas murieron? Yo me considero maya, Sí, sí, con sí. mi apellido, con algunas costumbres, y no murieron los mayas, creo que dejaron de estar organizados como lo conocimos en su época de esplendor. Cocinamos con ingredientes prehispánicos, hablamos lenguas mayas, por ejemplo, muchas comunidades. Cuando me refiero a las comunidades prehispánicas que están ahora modernas en la actualidad, por ejemplo en Oaxaca, tienen una cultura que no han logrado ser invadidas por una globalización. Sí, 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 sí. Aunque veas a un indígena con un teléfono satelital, finalmente piensa como indígena, Sí, sí, que sí. utiliza la comunicación porque tiene gentes en el extranjero, por ejemplo, No, y seres porque queridos eso por sería algunos ser motivos. retrógrada, ¿no? Hay que Así es, utilizar así la es. tecnología, Se utiliza pero efectivamente. siempre moderadamente Así y de acuerdo es. a un fin, ¿no? Pero que no cambie tu estructura La forma de ideológica, pensar. filosófica, como lo Así hacen es. los pueblos originarios actualmente en México. Así es. Y la medicina en muchas de las ocasiones son vías, canales de comunicación empírica de cómo conocieron las plantas medicinales y cómo a través de los años, muchas de las veces sin tener un registro Sí, escrito, sí. se van permeando, ¿no? Y creo que la parte de la antropología física, la antropología social, la arqueología, la arquitectura, toda la parte que tiene como vocación el Instituto Nacional de Antropología e Historia con todos sus trabajadores, creo que es parte del éxito. No sé si te acordarás que en algún momento, pues tú eres muy joven, cuando sacaban a pasear a la Campana de Dolores por todos Sí, los sí, estados. sí, Un momento itinerantemente. difícil, Sí, sí, sí. un momento difícil para el país. Y lo mexicano, cómo intentaron superarlo, por supuesto, por Lázaro Cárdenas, cuando intenta en esta parte, como propósito, mejor dicho, crea el instituto y desde ese momento se van conservando mejor las zonas arqueológicas, Sí. que tiene un presupuesto que quisiéramos que nuestro ejecutivo y el legislativo dieran mayor presupuesto para hacer mejor nuestro trabajo, porque son 40,000 sitios arqueológicos que requieren conservación, custodia, restauración, investigación. Ujú. Y siento que la investigación debe ser un poco más profunda, en el sentido de que pudiéramos conocer todas nuestras comunidades prehispánicas, desde las zapotecas, desde los mayas, La toltecas, teotihuana, que no se sabe teotihuacana, mucho. que es enorme. Y en esta parte, como en algún momento nuestros compañeros arqueólogos darán a conocer, estas investigaciones motivarán seguramente a entender todavía más la estructura histórica que tenemos escrita. Sí, sí, sí. Porque pudiera cambiar la interpretación
en base a las nuevas investigaciones que hacen los compañeros arqueólogos. Sí, en ese aspecto, como decías, con la llegada de los españoles se oficializó el discurso, ¿no? Así es. Y se dejó del otro lado, se dejó atrás, oculto, toda la filosofía, Así la es. estética, la cotidianidad prehispánica, ¿no? De pueblos Así es. originarios. Lo que hay que hacer es rescatarla, visitar las zonas, hacer todo un estudio, cada quien a su nivel. Esto lo hemos dicho. Este programa es para eso, para que tengamos una conciencia de reflexión en esta sección sobre México y podamos así empoderarnos. Insisto, lo activo y lo práctico es ir a las zonas, visitar los museos de sitio, ver lo que había estéticamente y compararlo con una actualidad, ¿no? Claro. Para hacer un análisis histórico. Sí, las zonas arqueológicas para mí son museos a cielo abierto, Sí, sí, sí. porque hay que interpretar desde cómo están construidos los edificios, las alturas, si son cuadrángulos, su significación, Sí, sí, sí. su proyecto arquitectónico de acuerdo a la arqueoastronomía, Sí, sí, sí. de los solsticios, de los equinoccios, una comunicación científica que ellos tuvieron para poder crear sus propios pueblos. Sí, Obras hidráulicas, por ejemplo, y que estos espacios no necesariamente, como tú bien lo señalas, está para los especialistas, sí, no, no, no. para toda nuestra comunidad, para todas las edades, para todos los niveles académicos, es visitarlos, conocerlos, apropiarnos. No olvidemos que como instituto nuestros monumentos son propiedad de la nación, Sí. los bienes muebles también que se encuentran en esta parte. Los objetos que están en el museo son colecciones estéticamente bellos o de un valor científico que se exponga en un museo, ¿no? Sí. Pero a veces se retrae de su espacio vivo y los encierra en un museo, como el Museo Nacional de Antropología e Historia, que encierra colecciones diversas, ¿no? Sí, Que estos elementos con seguridad, con un espacio importante en las zonas arqueológicas, daría un contexto y un valor propio. sí. Y por supuesto invitarlos a que visiten nuestras zonas arqueológicas y museos, que eso les da vida. Sí, Por sí, ejemplo, la labor importante que se tiene en Quintana Roo con el Museo del Pueblo Maya, Sí. en la que la sociedad, incluso los mexicanos quintanarroenses, están ocupando ese museo como parte viva, ¿no? Sí, sí, Y eso sí, me parece sí. importantísimo. Sí, se como una mantiene labor. vigente y se Se le da mantiene nueva vigente, vida, como así dices. es. Pues muy bien, ¿tienes algo que agregar, José Enrique? Pues agradecerte este espacio que me brindas y que en esta parte invitar a nuestra sociedad. Mientras más visitantes tengamos a nuestras zonas arqueológicas, seguramente nuestro ejecutivo y legislativo notará que es importante su conservación, su difusión y la materia humana que es necesaria para cohabitar, conservar, custodiar, investigar, difundir este patrimonio arqueológico de todos los mexicanos. Gracias. Exactamente, es nuestra labor como mexicanos darle vigencia a las zonas arqueológicas y a nuestro pasado. Así es. Pues muchas gracias, José Enrique. Gracias, Federico. Empezamos con la sección de recomendaciones. Este día les quiero recomendar, hablando como estamos hablando con José Enrique, del Popol Vuh. Este librito que nos obligan a leer en la secundaria, en la primaria, si ya lo leyeron, reléanlo. Vean lo que tiene de historia, lo que tiene de simbolismo maya, del origen del mundo, de todas las consecuencias. Hay similitudes que ustedes pueden encontrar con sucesos históricos, metafóricos de la Biblia. Entonces se los recomiendo. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer con otra óptica. Los libros siempre se pueden releer todas las veces que uno quiera y siempre se van a leer con una lectura diferente, puesto que nosotros evolucionamos como seres humanos. No va a ser igual una lectura a los 12 años que a los 30, que a los 60. Se lo recomiendo mucho, el Popol Vuh. También les quiero recomendar de Jorge Luis Borges, El Ficcionario. Es una antología de sus textos, publicado por Emir Rodríguez Monegal. Este es un excelente libro para comenzar una lectura de Borges, con todos sus cuentos, poemas y textos en general. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y se lo recomiendo mucho. Ficcionario de Jorge Luis Borges. También en cine les voy a recomendar Todos estamos bien, de Giuseppe Tornatore, musicalizado como siempre por Ennio Morricone. Esta es una película vieja del 90 y es una película preciosa con un guión perfecto, magistral, una actuación de Marcello Mastroianni, impecable, se la recomiendo mucho, la tienen que ver. Y una nueva que es la de Hannah Arendt. Esta película se encuentra actualmente en la Cineteca Nacional, la pueden ir a ver, y relata cómo Hannah Arendt se metió en algunos momentos de su vida en problemas por sostener
una posición, una postura filosófica contraria a lo que consideraba su gremio religioso. Entonces es muy buena. Esta película es de Margaret von Trotta y está actualmente en la Cineteca. Y pues bueno, quiero agradecerles muchísimo por ver este programa. Escríbanos a las redes sociales, mándenos sugerencias, qué les gusta, qué no les gusta, sin groserías. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.